Amigos, muy buenos días, buenos días. Hasta Reina debería venir para acá a darnos buenos días hoy. Gracias a los que sintonizan temprano, Despierta con CDN. Yo estoy desde tempranito enviando algunos mensajes, viendo quién es la audiencia que se para más temprano. La que se para más temprano, hubo gente que me dice, te pasaste. Mandé un mensaje a las 5:40 de la mañana y hubo gente que me dijo, Catherine, así no. Yo digo, no, que estoy haciendo un sondeo a ver quiénes son los madrugadores, los que se paran antes de las 5 a.m. Pablo Ulloa. El club de las 5 a.m. Pablo Ulloa es uno. Sí, Ahí está Federico Jovin. El querido amigo Olivo Rodríguez Huertas. También el senador de Santiago, exministro de Salud, Daniel Rivera. Saludos. Ustedes ven, así uno sabe, entre otras cosas, a quién le manda un mensaje de cariño, digo. Que se ejercita muchísimo el senador. El senador, claro, sí, él sabe que el ejercicio es clave. El ejercicio es clave. Compañeros, buenos días. 14 de octubre, 7:01 de la mañana. Gracias por sintonizarnos. Hoy es el Día Mundial del Improvisador. ¡Caray! Dice que se originó a raíz del impresionante salto al vacío en caída libre desde la estratosfera, realizado por el paracaidista austríaco Felix Baumgartner el 14 de octubre de 2012, Día del Improvisador. Bueno, yo no sé si él improvisó con eso. Murió ese hombre, yo no sé, estoy sorprendida con el mensaje que nos deja aquí producción hoy. También es el Día Mundial de la Normalización o Estándares y el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Un tema de esos a los que, al igual que la salud mental, se les da de lado porque siempre hay otras situaciones de urgencia y le quitamos peso a lo que también es muy, pero muy importante. La salud mental me llamó muchísimo la atención que el fin de semana la Asociación Dominicana de Psicólogos, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, lanzaron llamado a las autoridades y a la población en general, en donde decía que 2 de cada 10 personas en el país sufren algún tipo de trastorno mental. Entre ellos, los más prevalentes, trastorno de ansiedad, trastornos depresivos, trastorno bipolar y esquizofrenia en menor medida. Pero ya lo saben, vale la pena siempre consultar. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que si yo no estoy loco, y le quitan mérito a esto de trabajar la salud mental, en la que tenemos que todos preocuparnos. Hoy el Congreso de la República se dispone a conocer las reformas a la Carta Magna. Ya lo saben, tenemos reformas por pipa, por un tubo, como ustedes quieran llamarlo, reforma fiscal y reforma laboral. Todos los círculos de amigos, todos los círculos de opinión están abordando permanentemente cómo afecta esto a cada uno de los dominicanos que vivimos en este hermosísimo, hermosísimo país. Donald Trump parece que le agarraron otro hombre que le quería matar, otra gente con un arma de fuego cerca de él. A mí no me sorprende que nadie tenga arma de fuego en Estados Unidos porque usted va al supermercado y las compra. Lo que sí sorprende, evidentemente, es que estén en el círculo cercano o que estén en las cercanías de un candidato que ya ha sido objeto de al menos 2 intentos de asesinato en los últimos meses, en esta campaña que llevará un nuevo presidente de Estados Unidos en menos que un mes. Estamos hablando de 3 semanas, elecciones en Estados Unidos. 23 días para ayudar. Buen día, gracias Nelson. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. Comenzaste hablando de locos. Dice, hay locos que no son locos, hay locos que locos son, hay locos que ponen locos a los que locos no son. Y hay gente vuelta loca en el gobierno y sin idea, eso es lo más grave. Señores, 79 días para terminar el año, Catherine. Tienes que activar tu calendario. Si se sigue la tradición, mañana arranca sin más sabor navideño, que arranca los 15 de octubre. Anoche estuve oyendo música navideña. 79 días para irse el 2024. Uno siempre dice que ha sido fatídico. Y 23 días, como te decía, para las elecciones en Estados Unidos. Hay que prestarle atención. Estaba chequeando el Polymarket todos los días. Sigue Trump con 9 puntos porcentuales arriba. Los dominicanos debemos preocuparnos de lo que pasa en Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial. Yo recuerdo en el 16 que decían, era Hillary Trump, decía, no nos conviene Hillary porque los Clinton tienen muy buenas relaciones y negocios en Haití. En el 20 decían, porque trajo a Abinader a Giuliani, su asesor decía, no conviene que gane Trump porque si Giuliani es asesor de Abinader.
y Giuliani es de la gente de Trump, que gane Trump. Yo no sé ahora con quién iríamos. Con el tema haitiano vamos parejo, porque ya Biden no quiere haitiano allá. Le quitó el llamado parole, los visas humanitarias, ya se la va a quitar. Y Trump dice que Haití es un agujero de M junto a Venezuela, Nicaragua. Un agujero. Entonces, si ninguno de los dos lo quiere allá, es porque lo quiere mandárnoslo para acá. Pero por lo menos la balanza se inclina un poco hacia Trump porque los demócratas no nos han designado un embajador en 4 años. Y el que nos mandó Obama fue a Wally y su esposo. Es decir, que no nos tienen muy bien considerados los demócratas. Además, los únicos que no han invadido aquí son los demócratas. En el 16 y en el 65. Gobierno demócrata. Vamos a sacar mucho tiempo para hablar de la reforma fiscal que coge vuelo. El cacerolazo se sintió, Catherine. Yo no lo vi por allá, pero estuve yendo unos audios. La clase media activa. Señores, lo que viene por ahí tiene que poner al gobierno a pensar seriamente en reconsiderar ese proyecto de reforma fiscal y a sentarse a negociar. Ya se activaron la gente de San Francisco, ya tienen huelga para el 28 y 29. Y ustedes van a ver cómo prenden todos los movimientos, pero no por la efectividad de los convocantes, sino porque te van a cerrar todos los negocios, todos los empresarios se van a poner a una porque se está afectando a todos los sectores y se dan unos torpedos de huelga cuando se da ese tipo de conjunción. Yo lo único que aspiro es a que se aplique una línea de masa sin protagonismo. ¿Qué es lo que es una línea de masa? Que no me vengan con la pedrea y que madera de goma. Vamos a hacer un ejercicio cívico. Pero ojo, señor gobierno, le aseguro, estuve revisando el librito, Federico, que eso va a coger vuelo. Lo de anoche no sé si fue espontáneo, dicen que por las redes sociales. Eso es clase media alta, pero que no llegue eso a los barrios. Ojo, señor gobierno, pero vamos a hablar ahorita de manera detallada del asunto de la reforma. Bastante delicada la situación que viene por ahí. Buenos días, Federico Jovine Rijo. Buenos días, don Nelson. Buenos días, Catherine, Yanesi, amigos que nos sintonizan. Bienvenidos a Despierta con CDN. Hoy, lunes 14. Yo pensé que el programa empezaba hoy, en la tarde. La sirena iba a sonar hoy sin más sabor, pero si usted dice que mañana. Pero mientras tanto, retomo el tema del Día Mundial de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Estoy revisando la página del INCORT, el Instituto de Coordinación de Trasplantes de la República Dominicana. Y del 1972 a 2023, que es la estadística, se han realizado en el país 4.737 trasplantes. 4.737 trasplantes, y es importante destacar que según la resolución 53321 del Consejo Nacional de Seguridad Social, esta operación es gratuita. Donar un órgano no representa costos ni para quien lo va a recibir ni para quien lo va a donar. La familia del donante no incurre en gastos. Entre en la página del INCORT e inscríbase como donante pasivo. Y usted está ahí y con su vida dará vida a otra vida también. Y esto es parte también del Evangelio, aunque no está escrito en la palabra, porque fue hace 2000 años y no había trasplante de órganos, más sí de almas. Lo que está pendiente sobre el tablero, ciertamente, son la ofensiva legislativa del PRM en el Congreso. 3 reformas en 4 días la semana pasada, depositadas. Pero ahora viene planchar todo esto. Tenemos la constitucional hoy en la tarde, pero tenemos en el medio la vista pública de la Junta Central Electoral mañana, que arranca Jaina Moler también, y la fiscal. Y haría bien el gobierno en no ver el trámite de lo fiscal como un mero trámite legislativo donde solamente hay que decir corroboro y levantar la mano. Haría bien el gobierno en hacer un ejercicio de escuchar, como dijeron Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara de Diputados y del Senado, respectivamente, la semana pasada. Y hoy, jueves, habrá vistas públicas y esperemos que haya muchas más, pero ojo, dijeron en la convocatoria a vistas públicas que depositen por escrito de manera previa su sugerencia. Así que no es solamente pararse y decir yo estoy en contra, es pararse y decir yo estoy en contra por estas razones y la alternativa, que así es que se construye el consenso. Consenso que no falta en Estados Unidos a 23 o 22 días, según se cuenta el día de hoy en Estados Unidos. Y aparentemente, don Nelson, la balanza está retomando el fiel donde se encontraba.
La pregunta es, visto de otra forma, más mordaz, es si tendremos o no tendremos embajador estadounidense acreditado en el país. Eso es lo que se va a decidir dentro de 21, 22 días. Si tendremos o no tendremos, porque ya sabemos que con los demócratas no lo tendremos. Como no tendremos sosiego a nivel internacional, si la Dirección General de Migración no hace, que sé que cuesta y toma tiempo, pero que haga la mejora necesaria para tratar con dignidad y garantizarle los derechos humanos a los migrantes haitianos que son deportados. Si los videos que están circulando en redes sociales sobre el vacacional de Jaina son ciertos, lo que puedan decir de nosotros no lo merecemos. Y eso se puede evitar con dignidad y con presupuesto también. Muy buenos días, Federico, Catherine, Nelson, a todos ustedes que nos sintonizan desde sus hogares y a través de las distintas plataformas en las que pueden vernos y escucharnos en CDN, Canal 37. Gracias a Dios por la oportunidad de un nuevo día, por poder iniciar la semana laboral junto a ustedes, cargadísima de información. Y decía Federico que es importante en la vista pública que va a tener el Congreso sobre la reforma, que depositen las propuestas por escrito. El tema es que la gente a veces le pasan cosas y se desacreditan rápido. Ustedes vieron las vistas públicas que se hicieron para la reforma constitucional. Parecería que fue por un entretenimiento. ¿Se tomó en cuenta una sola de las sugerencias que se hizo allí? Al contrario, la mayoría de los juristas entienden que para ratificar la cláusula pétrea de la Constitución que se aprobó y que se supone que hoy se va a aprobar en segunda lectura, el consenso generalizado es que esa medida necesita el referendo. ¿Qué hizo el Congreso del PRM de manera mecánica? Que aprobó un artículo transitorio que dice que esas reformas no tienen que ser sometidas a referendo. Entonces hay consensos y hay consensos. Así que leer hoy a Andy, porque el tema de la reforma fiscal ha entrado en una etapa que yo considero crítica. La semana pasada usted vio al gobierno con su estrategia de que esto es un acto valiente, que son los ricos que van a pagar, que los pobres no serán afectados, pero ahora han empezado a salir los cacerolazos, los economistas han empezado a poner en grande las letras pequeñas, porque ahí es que está la trampa. Entonces, por eso que le digo que lean hoy a Andy Navarre su artículo en el periódico El Caribe, porque la verdad es que da grima. Está listo nuestro compañero Francisco Medrano para leer las portadas del periódico El Caribe y CDN. Buenos días, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yanesi. Contigo, a todo el equipo de Despierta con CDN y, por supuesto, a los amigos televidentes que están en sintonía con nosotros. Vamos de inmediato a presentar las principales informaciones en pantalla o en portada este día en el periódico El Caribe, y lo hacemos con la reforma fiscal y el análisis de expertos que dicen socavaría la economía, ahuyentaría la inversión y la clase media empobrecería. Continuamos con el lanzamiento del plan modelo para la educación inclusiva en el país. Los proyectos del Ministerio de Educación y UNICEF beneficiarán a 50,000 estudiantes. En la edición impresa de este lunes hablamos del miedo que se apodera de haitianos que transitan por calles del país. Los extranjeros que trabajan y viven en el pequeño Haití se mantienen trancados por los operativos realizados por la Dirección de Migración. Y cerramos con la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Educación Ángel Hernández, que compartieron con estudiantes en uno de los autobuses entregados a 10 distritos educativos. Vamos a colocar en pantalla esta mañana la contraportada de El Caribe con informaciones del mundo de los deportes, y hablamos de los Dodgers, que se mantienen implacables. El equipo de los esquivadores le propinó una blanqueada 9-0 a los Mets en el inicio de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Ahora vamos a la contraportada o más bien, les invitamos para que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do.
Aquí usted puede conocer importantísimas informaciones como esta de los familiares de los afectados por un accidente de tránsito en Ciudad Juan Bosch, quienes aclaran que no hay detenidos por este caso. También hablamos de los detalles del encendido de velas en contra de la reforma fiscal que realizaron grupos populares. Y cerramos las principales de CDN Digital con los psicólogos que alertan sobre el impacto de la reforma fiscal en la salud mental de los empleados. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do y les invitamos para que adquieran como cada día una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta con CDN. Vamos al clima, al tiempo, pero al tiempo meteorológico, no al tiempo político. ¿Qué falta hacen humoristas de la talla, de la agudeza, de la improvisación, del repentismo de un Freddy Veragoy, que él tenía una sección que se llamaba El Tiempo Político, que le quedaba de lo más gracioso? El tiempo político para el gobierno hoy, lunes, es nublado, con aguaceros dispersos y tronadas aisladas. Pues, debieran aparecer ese tipo de humor. Pero vamos al tiempo del Instituto Dominicano de Meteorología, instituto que le falta todavía su reglamento para que se llame como tal y para que se hagan los movimientos de personal y de recursos que se necesitan. Dice así para hoy lunes y mañana martes, hay una vaguada. También está pasando una onda tropical moviéndose al sur del Mar Caribe. Eso ha generado desde la madrugada lluvias, tronadas y ráfagas de vientos aisladas en sectores del Mar Caribe y afectando varias provincias y también al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales. Para esta tarde y primeras horas de la noche, la actividad lluviosa con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento se extenderán hacia las regiones noroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza. Las demás regiones estarán dominadas con ambientes calurosos y no se prevén lluvia. Mañana martes 15 de octubre, la combinación de la humedad e inestabilidad aportada por el viento del sur-sureste con la vaguada en altura sobre nuestro territorio provocarán desde horas de la madrugada, eso es mañana, señores, condiciones de desarrollo nubosos con aguaceros, pudiendo ser localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en el litoral costero caribeño y el este, mientras en la tarde se extenderán hacia el noroeste, el noreste, Cordillera Central y la zona fronteriza hasta primeras horas de la noche. Las recomendaciones del lugar sobre el calor. Sigue el calor, señores, ropa ligera, mucha agua. Deje tranquilo, señoras y señores. Este ha sido el informe del tiempo de hoy lunes, extendido hasta mañana martes. Regresamos con más. Despierta con CDN, son las 7:24 minutos de la mañana. Leemos brevemente sus comentarios en Facebook Live. Allí está José Roberto Ventura Guzmán diciendo que Yanesi está bella como la primavera. Pedro Antonio dice, buenos días, soy un empleado de una fábrica de muebles de La Vega, pero no tenemos un gobierno que se acuerde de los pobres o de que los pobres somos seres humanos, que los ricos, que ellos no tienen problema para comer, pero nosotros los pobres sí tenemos muchos problemas. Gracias, Pedro, un abrazo. Jacqueline Pérez nos manda bendiciones, feliz inicio de semana desde Atomayor. Henry Santana también. Dice que los artículos de primera necesidad están por las nubes. Gracias, Jacqueline, por tu comentario. Por aquí está Aurelina Mariluz. Buenos días para todos desde el Limón de Samaná. Se habla tanto de la reforma fiscal confiando en Dios que mande más policías para este municipio. No tenemos suficiente policía. Vivimos del turismo y tenemos que protegernos. Últimamente no se puede caminar libremente por las playas, dice, por causa de algunas personas adictas, pero nadie hace nada. Atención allá, señores de la Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía, Alcaldía, etcétera. Pónganse a trabajar. Héctor Franco
Dice, yo solo sé que no sé nada, dijo el inmenso sabio y padre del imputado, diría, y aquellos que dicen saber no saben nada de lo que yo sé. ¿Acaso se le ha realizado una auditoría a la gestión de Hugo en su gestión? Dice, la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris se desplaza en caída libre hacia el vacío y no estoy improvisando. A propósito de que hoy es el Día Mundial de la Improvisación, estaba viendo yo, Nelson, algunas encuestas que están acá en la página 538, que también tiene que ver con encuestas. 538, que son la cantidad, esta página se llama 538 porque es la cantidad de colegios electorales que eligen a el presidente de Estados Unidos de manera recurrente cada 4 años. En 538, el margen que ellos muestran no es tan amplio como de 8 puntos, pero está allí. Es cierto que la señora Kamala Harris ha caído en la intencionalidad de voto consultada. Y ojo que ellos están agarrando, veo las últimas, son casi todas de New York Times. Entonces, si New York Times dice que Kamala está en picada y la ponen a un 5 o 6 puntos de diferencia, que cuidado y la situación puede ser peor. Pero por eso le doy el crédito a Nelson, que está hablando de, ¿cómo es que se llama la tuya, Nelson? Polimarket, la de apuestas. La de las apuestas. La de los apostadores, esa gente no se equivoca. Le están diciendo que Biden, que Trump está 54 a 45, que si usted va a apostar su cuarto, los banqueros no se equivocan, siempre hacen dinero. Digo, estos son los de banca de apuestas, claro, otra vez. Porque me dijeron, pero tú hablas de banqueros, parece que está hablando de los banqueros, ¿no? No, banca de apuestas. Del sector financiero, y no es así. Sector financiero, pero también hay... Pero los banqueros aquí pueden llegar al Congreso y los otros banqueros no. No, pero está lleno. No es que pueden, es que está lleno. En la 538, eso es para Kamala, creo. No, la 538 ellos revisan, ellos No ponen... sé, le hacen una Ellos media ponen- de- Sí, la ayudan, pero la ayuda La ayudita. Sí, pero si el New York Times dice que ha caído y está en Por eso 5, que yo lo está en digo. Barrena y va en Más o 15. menos va en Exacto. 15. Y yo digo, si New York Times está diciendo eso, bueno, ustedes tienen que ver el sesgo. Ojo, así como usted dice que New York Times tiene un sesgo, también del otro lado de la acera hay otro. Entonces, saque sus conclusiones y vea. El problema es que en todos los escenarios, porque ahí no hay Kamala sesgo. está en caída. Ahí no hay sesgo. El ahí es mercado su no cuarto. tiene sesgo. Sí, exactamente. O sea, el dinero no negocia. No es negocio, el mercado dice... Si ¿Tú usted sabes va- lo que yo digo? Si usted quiere apostar, apueste a Trump, dice el mercado. Y Eh. le da 9 puntos porcentuales. Yo digo- y esa gente casi nunca se equivoca. Exacto. La banca pierde y se ríe, y si gana se pone brava. Eso es así. Yo digo, money talks, el dinero habla. Santa Calderón nos manda buenos días desde Ocoa. Hola Santa, buenos días para ti. Kelvin Torres nos dice que, siendo honestos, ya está disponible en YouTube. Conversamos ayer con Magín Díaz, exdirector de Impuestos Internos, uno de los economistas más consultados en estas semanas, y yo creo que vale la pena seguir escuchándolos. Sobre todo porque en el caso de Magín ya él estuvo en Impuestos Internos. Y ya él dice, este gobierno ha querido reducir el gasto por todos los lados. Nos decían que redujéramos el gasto y no han podido. No se puede reducir el gasto en virtud, esto es lo que dice Magín, en virtud de la decisión política de sostener un Estado que, bueno, que tiene multiplicidad de instituciones, que tiene muchísima gente trabajando en el Estado y que además se suscribió un acuerdo en el sentido de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el año 2012, en donde dijimos, vamos a gastar más. Y usted dice, bueno, si usted quiere gastar más, tiene que meter más dinero en la finanza. Si no mete dinero en la finanza, difícilmente usted pueda gastar más. Va a empezar a fallar, eso se va a empezar a notar y comienza el círculo vicioso, que es lo que yo creo que estamos viendo. Interesante que Magín dice, esta reforma se quiere hacer cuando no estamos en crisis, pero no es que la crisis no está avisada. Si seguimos por este camino, va a haber una crisis macroeconómica. Eso no nos lo despinta nadie. La cosa es hacer reforma en crisis o en relativa estabilidad. Quizás por allí parta el asunto de la decisión. Está José Roberto Ventura Guzmán, equipo de CDN, él dice que es tremendo. Gracias, José Roberto. Desde Miami está Oscar Mejía, Mel Argüello con nosotros, al igual que Dalvi Rodríguez. Mel dice, la conjetura de que el mundo sea una burla tampoco resuelve el enigma fundamental. Si quieres mi opinión, la única salida es la ilusión, porque a diario la vida supera el límite que pone. Es una frase de Eugenio Montale. Gracias, querida Mel. Alejandro Ramírez nos manda saludos desde New Jersey. Creo que es de New Jersey. No, desde Suiza. Quiero decirle al gobierno si es justo que ellos quieran cobrarle a un Sonata lo mismo que a un Mercedes-Benz. También Magín habló de eso, habló de esto. Alejandro dice que hay una ley que está aprobada, pero que jamás se ha puesto en observación. O sea, aquí existe una ley que hace que los que tienen
vehículos de alta gama pues paguen más que los que no, pero no se aplica. Entonces vamos a ver en detalle eso más adelante a propósito de esta reforma fiscal. Por aquí, Jeffrey, gracias. Pedro Manuel, Pedro Celestino, Delio, un abrazo. Luisa Pallero, bendiciones para el equipo. Y ya tengo mucho rato leyendo comentarios, pero gracias a la gente también de Chicago que nos sintoniza. Jocelyn Martínez, Francisco Marte, un abrazo para todos. 7:31 minutos de la mañana. Bueno, y así como hay muchos comentarios de los que nos ven por Facebook, también hay muchas noticias en el día de hoy, lunes, que prometen que también en la semana habrá. Y una de ellas tiene que ver con el caso del Intran y al respecto de quizás para edificar a la opinión pública y a todas las partes involucradas, la Dirección General de Contrataciones Públicas emitió este domingo un resumen cronológico sobre el proceso de licitación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre para la modernización del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica de Santo Domingo. Este documento, hecho por el Compra y Contrataciones, explica que tras recibir la solicitud del Intran en febrero de 2023, se llevaron a cabo varias recomendaciones, visitas técnicas y ajustes al pliego de condiciones. Al respecto, Stacy Lara nos amplía. Para la modernización del centro de tráfico y la red semafórica de Santo Domingo, con un monto estimado de 1.200 millones de pesos, avanzó con normalidad hasta mayo, cuando se adjudicó el contrato a Transcor Latam. Sin embargo, poco después de la adjudicación surgieron denuncias por parte de varias empresas participantes, entre ellas SIC Transcor Latinoamérica y Transcor LP, quienes alegaron que la empresa ganadora utilizó documentos falsos y credenciales indebidas. De acuerdo con el documento de 99 páginas, a raíz de estas denuncias, la Dirección General de Contrataciones Públicas inició una serie de investigaciones que, en diciembre de 2023, llevaron a la anulación del contrato y la inhabilitación de la empresa Transcor Latam en el registro de proveedores del Estado. El proceso fue marcado por varias etapas clave, desde la emisión de recomendaciones por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas para mejorar las condiciones de la licitación, hasta la recepción de las ofertas técnicas y económicas de los licitadores en abril de 2023. A finales de octubre, la DGCP tomó la medida de suspender provisionalmente el contrato mientras se desarrollaban las investigaciones. Finalmente, en noviembre, la entidad resolvió que Transcor Latam había presentado documentación falsa, lo que llevó a la anulación total del proceso de licitación y a sanciones contra la empresa adjudicataria. Tras culminar las investigaciones administrativas, Dirección General de Contrataciones Públicas remitió el caso a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa para que continúe con las acciones judiciales correspondientes. El Tribunal Superior Administrativo también conoció diversas solicitudes de medidas cautelares, pero las sentencias emitidas hasta mayo de 2024 respaldaron las decisiones del órgano rector, manteniendo sus efectos legales y dejando sin validez las impugnaciones presentadas por las empresas afectadas. Por este caso, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, José Ángel Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix, y Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, imputados en la Operación Camaleón. Stacy Lara, CDN. Bueno, ahí vemos cómo la Dirección General de Contrataciones Públicas pues emitió un informe que quizás permite que la opinión se edifique en torno al cronológico, porque muchas de las dudas subyacentes en todo este proceso, antes que iniciara el caso Camaleón, era de por qué el contrato se seguía ejecutando, pese a de manera aislada todo el mundo haber visto en los medios de comunicación cómo de manera sistemática, con contrataciones públicas, advertía sobre el contrato per se.
Entonces, incluso en marzo del año pasado, en un almuerzo, el director de contrataciones públicas dijo, yo entiendo que eso no debe estar ejecutando porque hemos hecho 5 resoluciones al respecto. Y nos dimos cuenta ya con el caso Camaleón de que sí. Edifica, clarifica, permite que todo el mundo pueda tener una opinión acabada sobre la base de un histórico, de un cronológico, que lamentablemente se hace a posteriori en ocasión del proceso iniciarse. Uno hubiera querido tenerlo antes, pero bueno, ¿por qué ese cronológico se dio de esa forma? Esos son aspectos que se dilucidarán en el tribunal con el conocimiento del caso, definitivamente. Mira, solo 2 cosas. Estos casos siempre los he manejado con pinzas, desde el primero, desde que comenzaron las especies marinas. Además, la gente de mi edad, conocemos a mucha gente de mi edad también y de menor edad. Entonces, nos cuidamos de que se nos malinterprete. En este caso, también se tiende a malinterpretar a uno cuando reivindica uno derechos fundamentales con rango constitucional, ¿verdad? Como la presunción de inocencia, como el debido proceso. Hasta ahora nos hemos centrado en el trancor latán, en la presunción de inocencia y el debido proceso, sobre bases legales y pruebas, y hay que manejarse para que los casos no se caigan. Esa ha sido nuestra posición al principio. Fíjense que hasta nos cuidamos nosotros de mencionar y que nombre Camaleón y todo ese tipo de cosas. Ya es la sentencia de un juez que dice que eso daña la dignidad de la persona y ese no es el papel del Estado ni de la justicia. Pero solo otra cuestión, además de que nuestra intervención sea circunscrito a la presunción de inocencia y al debido proceso. Me llamó la atención, y por eso hablo de la gente de mi edad, algo que dijo ayer Guillermo Gómez en su programa Aeromundo. Los Gómez. Él dice que a su hijo, Jochi, le pidieron que acusara a Hugo Vera de haber recibido sobornos. Esa es su versión. Pero probablemente tenga algún viso de verdad para caer en la famosa delación premiada. Bueno, este señor decidió colaborar y dijo que el otro fue que recibió soborno. Y cuidado si se trata de sacar, no del expediente, sino de darle otro nivel de acusación a Jochi Gómez con esto de que le habían pedido el Ministerio Público que acusara a Hugo Vera de haber recibido soborno. Desde un principio se ha visto la diferencia. A Jochi lo invitaron al despacho, siéntese ahí, usted quiere un cafecito, agua, ambiente o fría. Y a Hugo Vera prácticamente le echaron la puerta abajo. Usted ven una diferencia. Y no estamos defendiendo a Hugo Vera ni condenando a Jochi, sino el hecho, que eso es lo que nos corresponde a nosotros como comunicador. Analizar los hechos que son tiesos, fríos, ahí, que no se puede inventar con ellos. Cuidado si el Ministerio Público quiere inventarse ahora, en este caso, para hacer diferenciaciones, porque hay uno que sabe mucho, esto de la delación premiada. Entonces, de la afirmación de Guillermo Gómez, yo cojo esa parte, de que le habrían pedido que acusara a Hugo Vera de haber recibido soborno. Cuidado si es un delator premiado al final de la jornada. Delator premiado, sus premios, porque es que el nombre mismo como que es contradictorio con lo que se hace por allá, pero estamos en reforma fiscal. Ustedes anoche vieron algunos... Perdóname, Yanesi, perdóname. Yo sé que ibas a hablar de eso, pero solamente para completar algo que decía Nelson, o para un punto de lo último que Nelson comentaba, el tema de cómo se produjo un allanamiento y el otro. A mí me llamó la atención que en el caso del señor Jochi Gómez, o sea, la cantidad de armamento que encontraron, o sea, de eso casi no se ha hablado. Y yo me pregunto, ¿a cuenta de qué? A cuenta de que este individuo tenía, o sea, un kit de pistola Glock, conteniendo una pistola Glock, no sé qué determina. O sea, aquí hablamos hasta de modificación de armas regulares para convertirlas en armas de guerra. Yo no sé si eso funcionó para que el Ministerio Público tomara la decisión de hacer un allanamiento en esas condiciones para evitar algún tipo de enfrentamiento. Eso también puede ocurrir. Puede ser que la PEPCA, en el ánimo de evitar algún tipo de incidente violento, haya decidido
venga acá, y entonces ahí le hacemos el allanamiento. Difícilmente en casa de Hugo Veras iban a encontrar algo más que un celular. Yo no estoy justificando lo que pasó con Hugo Veras. De hecho, lo he dicho, estoy totalmente en contra de que se produzcan allanamientos en horas de la noche, por ejemplo, y de que en el caso de él no se le haya llamado. Lo que estoy diciendo es que quizás en el caso de Jochi Gómez, ese allanamiento se produjera a posteriori de su detención en el Ministerio Público cuando se le mandó a llamar, tratando de evitar que se fuera a armar cualquier cosa y que entonces estuviésemos hablando de este caso de una forma totalmente diferente. Porque si usted tiene toda esta cantidad de armas es porque se supone que usted está dispuesto a usarlas. ¿O para qué? O sea, ¿por qué Jochi Gómez y su equipo cargaban en su vehículo semejante cantidad de armas y municiones si usted lo que era un empresario? O sea, algún empresario carga Tal vez aquí tenía armas como ejercicio las prácticas de tiro o algo así. No, de eso no es normal. Eso no es. Eso Tal no vez es le caían normal. a relojazo limpio. Bueno, eso Porque es en su casa, pero en el vehículo en donde él, en el vehículo, en donde él estaba, habían armas que eran armas prácticamente de guerra o modificadas para parecer armas de guerra. Entonces eso llama la atención. ¿Cualquier empresario aquí carga eso? No, eso no es normal. Eso no es normal. Bueno, pues vamos, Catherine, son muchísimas las observaciones que se hacen en los distintos temas, pero hay muchísimas reformas que ha sometido el gobierno, especialmente la reforma fiscal, hoy conoce la reforma constitucional y ya hemos hablado de eso. Pero lo hemos escuchado los economistas, gente, ¿verdad?, que se dedica a hablar de estos temas en los medios de comunicación, pero vamos a escuchar lo que piensa el ciudadano de a pie en un trabajo que ha hecho nuestra compañera Raiza Álvarez, que ha ido a los barrios a consultar a la gente que se levanta todos los días a tomar el concho, el motor concho también, el carro del concho, las guaguas de onza, los que compran en colmado, a ver qué piensan de las reformas que ha sometido el gobierno. Y el metro, claro. El tema de las reformas atañe a todos los ciudadanos dominicanos. Sin embargo, algunos se muestran apáticos al ser cuestionados sobre este tema. Otros dicen estar de acuerdo siempre que los nuevos cambios se apliquen para todos. Bueno, mi amor, yo mismo no estoy en opinar nada. Estamos de acuerdo que se hagan reformas, porque el país tiene que tener reformas, pero que se le apliquen también tanto para el gobierno como para la clase pobre. ¿Cuál usted entiende que ha sido la medida que más puede perjudicar a la clase? Por ejemplo, veo que la placa, aquí hay muchos vehículos de alta gama, que a eso que le deben de subir 20,000 pesos. Por ejemplo, a los vehículos de alta gama que cuesten 3 millones de dólares, no a los vehículos que la gente sale a trabajar diario. La mayoría de las opiniones apuntan a que hasta el momento no se ha pensado en los más pobres y que quizá un aumento en los sueldos podría apalear un poco el incremento de los impuestos. Han aplicado demasiados artículos ahí para el pobre, donde el pobre no tiene facilidad para comprar todas esas cuestiones que ha vendido el gobierno. El gobierno ahí se equivocó en hacer esa reforma para acabar con los pobres. Hay un grupo que nunca va a salir perjudicado, o sea, hay personas que están más estables de una manera u otra. Al final el gobierno debe pensar más en los pobres, porque son como la masa más amplia que ahora mismo se está siendo afectada. Esto no está fácil, esto está para que ahora que suban más, ¿y dónde vamos a parar? Los ciudadanos ofrecieron sus opiniones mostrándose resignados ante la situación, indicando que no se tienen esperanzas de que todo sea revocado. Raiza Álvarez, CDN. Bueno, vimos ahí lo que piensan los ciudadanos de a pie sobre la reforma. La semana pasada, el lunes a esta hora, probablemente nosotros estábamos comentando de ese anuncio que haría el presidente Luis Abinader, así ocurrió. Y en los días posteriores, al concluir la semana, no hubo, vamos a decir, reacciones más allá del protagonismo que tuvo el gobierno y sus funcionarios con relación a la reforma. Sin embargo, la semana concluyó e inició con un ambiente totalmente distinto. Y yo creo que la prudencia se impone en el manejo de estos temas. Anoche, en las redes sociales y los medios también, por supuesto, que se hicieron eco de un cacerolazo que se originó, que tuvo lugar en lugares exclusivos de la capital, como Piantini, como Naco,
en distintos sectores ya manifestándose en contra del paquete fiscal. La prudencia llama no solamente al gobierno, porque hay convocatorias a huelga. Algunas organizaciones de San Francisco de Macorís han convocado a huelga. Y la prudencia se impone no solamente desde el gobierno, también desde la oposición. Es un momento delicado que el manejo que le den sus principales actores políticos puede calificarlo o descalificarlo. No todas las formas de oponerse, de criticar algo, están avaladas y la población no con todo se identifica. Yo creo que las manifestaciones de protestas hay que respetarlas. Hemos visto incluso algunos grupos de jóvenes que ya han ido al Congreso Nacional. Es probable que eso siga en aumento. Pero hoy el expresidente Leonel Fernández, que es el principal líder de la oposición política, tiene una rueda de prensa, eso que se ha bautizado como la semanal de Leonel, que ellos llaman La Voz del Pueblo, es así como se llama, y tendrá un contacto con la prensa, y me imagino que para tratar estos temas. Igual hoy el expresidente escribió un artículo en el Listín Diario acostumbrado, y me parece que ha sido bastante prudente en el enfoque que ha tenido sobre este tema, sin ir más allá de quizás llamar a la gente a protesta. Al contrario, lo que ha hecho es llamar al diálogo y al consenso. Por lo tanto, ante la situación de crispación que hay en la población y que empieza a manifestarse, y que cuando usted lee el artículo que escribió hoy Andy Daguarre y unas cortes de una entrevista que ha dado en algunos medios de comunicación, pues entonces hay razones para alarmarse. Y yo creo que se impone eso, la prudencia, tanto desde la oposición, desde los sectores afectados, pero sobre todo desde el gobierno, porque no todo lo que se dice ahí puede ir, no. Eso esta población no lo va a soportar, es lo que creo. Yo creo que habrá un grandísimo costo político para el gobierno. No entiendo cuál ha sido la estrategia del consenso al revés. O sea, de lanzar la cosa y entonces buscar el consenso. Ha hecho una serie de jugadas para negociar, pero hay temas, como este de la reforma fiscal, que no se pueden plantear en la mesa para negociar. Eso se le puede ir de la mano al gobierno. Además, muchas voces sensatas con esta caterva de reforma le han estado llamando la atención al presidente Abinader. Incluso figura de la talla y de la elevación de Milton Ray Guevara le dijeron respecto a la reforma constitucional: presidente, tenga cuidado, que nadie ha explicado nada, reducción de diputados, pero ¿dónde se discutió eso? ¿Atento a qué? Lo del Ministerio Público, que 4, que 2 años, ¿dónde se discutió eso? Y con el asunto de La Vega, presidente, no nombre por decreto al alcalde de La Vega, sería una falta grave, tarjeta roja para el presidente si hace eso. Presidente, una bellaquería de la Asamblea Revisora, aprueban una serie de cosas, ponen una cláusula pétrea y ellos mismos se ponen un transitorio que decía, eso no se puede tocar. Se cantan y se lloran, se pichan y batean ellos mismos. Cosa grave, presidente, cosa grave. Ustedes se están sirviendo con la cuchara grande porque aquí no hay oposición. Una oposición débil y dispersa, que no saca una gata ni siquiera a pasear por el jardín. Por eso hablaba que aquí van a pasar cosas, va a haber movimiento de masas, espontáneo, pero no hay ningún tipo de dirección. Por eso la delicadeza del momento. Yo apuesto aquí, por eso hablaba al principio del librito, que la huelga de San Francisco lunes y martes próximo va a ser exitosa, la va a apoyar todo el mundo. No van a tener que quemarle goma a los negocios porque los negociantes van a ser lo primero que van a cerrar. Los empresarios, así quemando por abajo como a la candelita, van a apoyar todos estos movimientos porque todos se están sintiendo afectados. Y la clase media, esa que sonó cacerola anoche, la clase media ha ido, pero ven acá, por esa cosa me va a perjudicar a mí enormemente. Yanesi ha citado 2 veces a Andy. Andy escribe un extenso artículo de 3 páginas, un análisis de 3 páginas en el Caribe Hoy, que se llevó la información principal, donde desmenuza eso. Dice Andy, artículo 31
del proyecto de reforma tributaria establecería un impuesto sobre la renta de 27% a las empresas operadoras de parques de zona franca. Dice Andy, ¿en qué cabeza cabe eso? Si en países que compiten con nosotros, México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, el porcentaje es 0%. Y él dice, ahora que estamos en la época, ¿cómo es, Catherine? El nearshoring. Nearshoring, que es para atraer, nosotros le cerramos la puerta. Dice Andy, el Confotur, la ley 15801 de fomento al desarrollo turístico, tabla rasa. ¿En qué cabeza cabe eso? Hay que darle incentivo, dice él, a gente como Pedernales para que levanten la cabeza. Claro. Los de Punta Bergantín, dice Andy, ya están recogiendo los motetes, se van a ir de aquí para otro sitio. La vivienda económica y el desarrollo inmobiliario, Requiem, ha muerto, dice Andy, y la gente ya está entendiendo y está calculando, ven acá, pero la casita mía, que con mi mejora vale 7 millones, pero yo voy a tener que pagar un cojonal de cuarto. Y algo gravísimo, los ahorros e inversión. Eso es un invento. Eso, hasta los que están defendiendo al gobierno, economistas, dicen, presidente, borre eso no se puede. Un impuesto definitivo de 10% que existe a los intereses devengados por los ahorrantes, la van a meter hasta 27%. Hay que jugar el 27 en la lotería porque la mayoría de cosas son 27. A jugar el 27. Hasta los amigos economistas que han salido a defender están diciendo, a nivel de generación eléctrica, sigo con Andy, generadores del sistema integrado parcialmente exentos, los aislados completamente grabados. Los generadores aislados, que son los independientes, eso es inequidad, porque uno van a estar exentos. Y así por ahí María se va. Yo creo que los señores legisladores van a tener que hilar muy fino en esta situación, porque el mismo Andy le pone varios ejemplos políticos. Él dice que el gobierno en el 28 le van a aplicar tierra arrasada. Dice a un diputado que en su provincia van a montar 2 zonas francas, que según Andy, él tiene el cronograma de la que se van a instalar en el 25, ahora ya están recogiendo. Hay 7 parques de zona franca que 7 parques de zona franca. Le van a decir, señor diputado, pero para acá venía una zona franca que iba a generar 8.000 empleos y usted estuvo de acuerdo con eso. Porque Abinader no va en el 28, pero todos ustedes van. Y por eso hablo de costo político. Termino diciendo que ahora van a haber muchas actividades. Hablaba de línea de masa. ¿Qué es una línea de masa? Una cosa hermosa de Marcha Verde, que no estuve de acuerdo con muchas de esas cosas, es que fue un movimiento esencialmente cívico y pacífico. Nunca en mi vida en este país yo había visto manifestaciones de miles de gente donde la madre llevaba hasta los niños en cochecitos de 3 y 4 años. Los abuelos, las tías, la vecina, la comadre, todo el mundo desfilaba sin el temor de que iba a aparecer una piedra, de que iban a provocar a la policía. Por eso yo hablo de aplicar una línea de masa. Y señores, no es que hay una oposición. No me vengan ahora a decir que eso es un plan para tumbar el gobierno. Espontáneamente la gente se va a dar cuenta que le están sacando los cuartos de los bolsillos y va para la calle. Bueno, yo creo que República Dominicana es un país que en los últimos años ha dado muestras de sobra de que cuando el país quiere encaminarse por un plan de desarrollo lo hace. Y lo digo porque no es mentira que cuando uno hace un análisis regional, uno ve al país en unas condiciones que son sin duda mejores que las de vecinos cercanos. Yo creo que el proyecto de reforma está allí. Hay situaciones que van a golpearnos a unos más que a otros. Por eso es que yo he insistido en que la clase media es la más golpeada por este proyecto de reforma. Es cierto que todos tenemos que pagar más, pero también es cierto que hay que explicarle al país cómo es que hemos llegado a donde estamos. El gobierno del presidente Abinader quizás ya no puede estar lanzando tantas piedras hacia atrás porque ya tiene 4 años gobernando, pero también es cierto que ese déficit acumulado tiene explicaciones que podrían parecer complejas, pero que son muy sencillas para decírselo a la gente. Yo quiero que cuando a mí me hablen de reforma fiscal, me digan que los hijos de los políticos de este país van a ir a las escuelas públicas de este país.
Yo quiero que cuando a mí me hablen de reforma fiscal, me digan que van a dejar de usar sus Mercedes-Benz y que van a empezar a usar vehículos que son los que la gente puede pagar. No es populismo, es el mensaje que se le da a la gente. Cuando usted le dice a la gente, sáquese del bolsillo para poder financiar que en este país usted pueda salir a la calle con seguridad, pues entonces también ayúdenos a creerles el mensaje enviando a sus hijos a las escuelas públicas en transporte público. A mí me gustaría que cuando hablaran de reforma fiscal, y ojo que yo siempre he estado de acuerdo con que se haga y creo que se debe hacer, se empiecen a mandar mensajes a la gente para que nos lo traguemos con un poquito más de tranquilidad. Porque va a ser muy duro que usted me diga a mí que yo tengo que incrementar el 20% de lo que yo me gasto en impuestos y que yo tenga que conseguírmelo a usted en el restaurante de al lado comiendo carne cara y tomando vino caro. Y además cuando yo sé cuánto usted gana. El presidente de la República, Luis Abinader, yo no sé cuántos mensajes ha mandado diciendo tenemos que hacer un gobierno para estructurar los gastos, para amarrarnos el cinturón. Y uno de los primeros mensajes que dio y mucha gente le criticó fue que viajó en clase comercial. Ahora está viajando en un avión normal porque es el presidente de la República. Pero caray, es que yo he visto aquí a funcionarios de tercera categoría viajando en primera clase. ¿Y con los cuartos de quién? Entonces, podría parecer populista. Catherine, es que eso no suma así, pero es el mensaje que usted da. El mensaje que usted da en un momento tan crispado como el que vamos a asistir, y es normal que se crispe porque a nadie le gusta pagar impuestos, aunque haya que pagarlos, debe contener un mensaje narrativo que le diga a la gente, aquí todo el mundo se está amarrando el cinturón. Yo no sé si es posible pedirles eso a nuestros ilustres senadores, diputados, funcionarios, etcétera, o que si lo van a pagar, que me digan, mira, es que esto es con mi dinero. Porque es que yo tengo una empresa, porque es que yo lo he trabajado, porque es que no sé cuánto. Pero de otra manera a cualquiera le va a gritar. Entonces no hace falta echarle más fuego a la candela. Que se recojan los funcionarios que les gusta cenar en un restaurante de carne cara. Porque a la gente le va a costar mucho tragarse la reforma fiscal. Entonces no le enrostren cosas que no deben enrostrarle en momentos tan complejos como a los que estamos asistiendo. Y ojo que estamos en diciembre. Ya estamos casi en diciembre. En enero, cuando la cosa se complique, porque a la gente se le acaba el dinero del sueldo 13, etcétera, entonces ahí es que la situación se complejiza aún más. Es una recomendación de verdad, porque yo vengo de Nelson, el fin de semana estuve yo en el metro. Hice un recorrido con mi hijo, el metro, para arriba, para abajo, me monté en el teleférico y uno escucha lo que la gente dice. Señores funcionarios, vayan al metro y escuchen a la gente. Escuchen a la gente y pónganse los cinturones. Recuerda que la mayoría de los funcionarios no se han montado nunca bueno, pues en el metro. Monte. Eso es un problemita. Que se monte. La democracia funciona precisamente sobre la base del check and balance y sobre la base de los pesos y contrapesos. Y así el mayor riesgo que se avisoró a raíz de los resultados de las elecciones fue precisamente que el gobierno tendría, en términos legislativos, poco contrapeso, pero lo que nunca supimos es que en términos discursivos tampoco los tendría. Porque una cosa son los diputados que tengan, los votos que tenga el PLD y la Fuerza del Pueblo en el Congreso, pero en paralelo tampoco hacia lo externo, menos de la semanal que Leonel hace, no hay nada, no hay contrapeso, y no lo digo yo, lo dice Claudia Rita, que renunció del PLD. O sea, no hay contrapeso. En ausencia de ese contrapeso, hubiera sido bueno partir de la premisa de que al menos todos estamos de acuerdo, creo, en que el régimen fiscal actual debe ser modificado de la forma que sea. Claro. Y lo ordena una ley. O sea que por lo menos ahí estamos de acuerdo. Y yo me uno a tu llamado, Catherine, en el sentido de que el partido de gobierno tiene que tener cuidado con algo que se llama en psicología social los sesgos cognitivos. Y hay uno concretamente que es el sesgo de grupo, en el cual, como todos estamos pensando lo mismo, todos tendemos a radicalizar nuestras posiciones porque no podemos decir lo contrario, porque el grupo nos refuerza. Eso está estudiado ya. Entonces, debe evitar el gobierno caer en el sesgo de grupo en el Congreso, porque no tiene en el Congreso contrapeso, y debe evitar verse tentado a que las vistas públicas que van a comenzar este jueves sean meramente cosméticas y sea meramente dejar que la gente se exprese y haga una catarsis y opine. No, lo que entró
definitivamente que no es lo que puede salir. Y lo que puede salir y debe salir tiene que sumar las posiciones, los intereses de las personas que vayan ahí legítimamente a expresarse y a aportar sus posiciones. Y que con números contrastemos, y sabemos que el régimen fiscal hay que modificarlo, pero el gobierno no puede verse sentado a simplemente pensar que porque no hay una oposición en el Congreso y no hay unos partidos opositores fuertes, puede hacer todo lo que quiera, porque, como señala Nelson, entonces pueden generarse o liberarse ciertas fuerzas que no necesariamente obedecen a líneas partidarias, sino a la generación espontánea de la gente que legítimamente está preocupada. Mira, tenemos que ir a la pausa. Una cositica así para la producción. El gobierno tiró la primera piedra con la ley de responsabilidad fiscal, hay que reconocerlo, se puso restricciones a sí mismo. Encima de eso hizo intentos, creo que mal encaminado, de conversar con la oposición política. Recuerden aquella visita a Abel Martínez, que el PLD la desautorizó. Recuérdense la gripecita que no se le termina a Leonel todavía. El gobierno ha puesto de su parte. Ahora bien, creo que el gobierno debe afinar la vocería. Han salido todos los ministros, lo han mandado para la calle, incluyendo gente que nunca había ido a un medio de comunicación. Verbigracia, ministro de Salud Pública. Entonces, no, hay que afinar la vocería porque lo que le están creando es ruido. Y la gente se ríe de algunos ministros que van a programas. Yanesi me hacía un chiste anoche de una ministra que puso un ejemplo bárbaro de por qué hay que sacrificarse. Entonces, no hay que afinar la vocería al gobierno para que la gente entienda que esto va en serio. Por ejemplo, del dinero que se va a recaudar, el primer capítulo dice seguridad ciudadana, protección social, 52.000 millones, porque hay que buscar policía. Farideh, saca la cabeza. Dígale, Farideh, salga a defender que ese dinero es para reforzar la seguridad del ciudadano, que es para beneficio de él. Pero Farideh se neutraliza porque le sacan los discursos, como se lo están sacando a Farideh, a Paliza, a Hito, de que se opusieron rabiosamente a todo intento de reforma fiscal en el pasado. Entonces, el gobierno que la estrategia se la reinvente y la vocería la centralice. Eso es un sano consejo, porque la situación puede encaminarse por malos pasos. Y no es que metiendo miedo, sino la experiencia de uno le dice, está sembrado el terreno, hay un caldo de cultivo para que florezca, se multiplique como la verdolaga el descontento de la gente. Pero Nelson, ese tema de los videitos de los políticos con el violín y la guitarra, ¿cómo cambia? Se va a convertir en la principal fuente de orientación y de talleres. ¿Qué fue lo que dijo? Por venir, ya yo tengo un esquema diseñado para darle Milagros Germán, que debieron instruir al que hable de la ley de cine, de por qué. Sí. ¿Qué fue lo que dijo Milagros Germán? Milagros Germán. De un edificio. No, que ella dice que lo de la reforma fiscal, ella lo compara para explicarlo en términos llanos, que eso se parece a cuando usted paga mantenimiento en el edificio. No, torre. Y que a veces hay cuotas extras para darle el mantenimiento a las torres. ¿Usted se imagina que usted le salga a una gente que le van a esquilmar los bolsillos con ese tipo? Eso es un chiste. El mantenimiento de un edificio. De una torre. De una torre, que no es lo mismo ni es igual. Ok. Un saludo a Milagros Germán. Hay que afinarla un poquito más ella, la puntería. Pero hasta el soquito. Vamos a la Regresamos con más Despierta con CDN. Qué bueno que sigan ahí con nosotros, hablando por supuesto de reforma fiscal. Es el tema que nos convoca a todos, pero que definitivamente, y según el análisis de los que saben de la materia, afecta a unos a más que a otros. Circe Almanzar está con nosotros, portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, ADOPRON. Estamos a menos de 2 meses para diciembre. Mucha gente diciendo, bueno, hay que comprar el romo temprano porque vienen nuevas cargas impositivas. Y la verdad es que este sector ha insistido en varias oportunidades en que es un sector sobregravado y que eso afecta su competitividad, que puede traer incluso y que ha traído incluso problemas de salud pública. Pero Circe Almanzar, que nos cuente cuál es la novedad ahora que el gobierno ha decidido poner en marcha esta reforma fiscal y que vuelve a presentar nuevos gravámenes para este tipo de productos. Buen día. Sí, Catherine, buenos días. Gracias por
por acogerme otra vez aquí. Qué bueno que recuerdas que nosotros ya habíamos advertido de la situación del ron dominicano, porque precisamente nosotros estuvimos aquí en junio aproximadamente, y fue a raíz de que, bueno, nosotros nos adelantamos para alertar a las autoridades de la posibilidad de que no pensaran en la posibilidad de incrementar impuestos al ron por la situación que estaba sufriendo el ron dominicano y las bebidas alcohólicas en general. Y lo hicimos con anterioridad a cualquier medida tomada, porque entendemos que cuando se toma ya una decisión de presentar una reforma tributaria, ya las discusiones se tornan un poco difíciles. Son discusiones donde tú tienes que estar analizando el impacto que puede tener una medida u otra, y todo el mundo va a empezar a decir, bueno, si hay que sacrificar algo, sacrifiquemos las externalidades negativas, aquellos sectores que tú tienes que estar combatiendo para que aquellos vicios, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de que realmente hay sectores en que ya no pueden ser cargados más, porque tú lo que estás provocando es externalidades negativas mayores, que es el caso del ron, de las bebidas alcohólicas en general. Y es lo que hemos nosotros estado advirtiendo. ¿Y qué es lo que nosotros hemos sufrido en estos momentos? Una desilusión. Yo te podría decir, con toda la emoción que caracteriza mi palabra, una desilusión por parte de las autoridades cuando presentaron el proyecto de reforma. Y nos dirán, bueno, pero ustedes no lo vieron. No lo vimos, no lo vimos. O sea, nosotros sí presentamos nuestras inquietudes con números, así como lo expresamos públicamente, también lo presentamos de manera más detallada y nosotros, yo creo que no teníamos ni siquiera que presentarlo porque los números son oficiales, o sea, son estadísticas oficiales que el gobierno las tiene. Claro. Y contrario a lo que pasó en el 2012, antes de imponer la medida de la reforma del 2012 que incrementó el selectivo al consumo, al ron y a las bebidas alcohólicas en un 52%, que no teníamos evidencia de lo que podría ocurrir, en este caso ya sí tenemos evidencia de lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido después del 2012 son tres cosas. Uno, que las recaudaciones no se han podido recuperar en los volúmenes previo al 2012 para el ron dominicano. Tuvimos un pico en el 2021 después de las muertes de 500 personas, de más de 500 personas, y de un esfuerzo que hicimos para combatir el ilícito, pero luego bajamos nuevamente. Tuvimos una pérdida de más de 40 millones de botellas, de litros de ron dominicano, y tuvimos una migración hacia el mercado ilícito. Pero al mismo tiempo nosotros hemos tenido un problema serio para niveles de reducción del mercado formal, que no ha podido lograr recuperar el volumen. Hasta el punto en que en el 2023 hemos tenido la recaudación más baja de los últimos 20 años en República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? No entendemos cómo es posible que no solamente no escucharon nuestros reclamos, sino que han establecido una medida fiscal que no solamente afecta al ron dominicano, sino que amplía la brecha de la inequidad entre las bebidas alcohólicas, provocando una mayor carga tributaria en el ron dominicano que otras bebidas, inclusive las importadas. Entonces, esto colocaría al ron en una carga tributaria de más de un 20% adicional en un año. Nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, desde 2012 a la fecha, la carga tributaria por el selectivo al consumo específico, al ron, se ha incrementado en un 90%, porque es que el selectivo al consumo se incrementa cada trimestre por el ajuste por inflación. Entonces, ¿qué nosotros estamos planteando? Nosotros estamos planteando
pensemos bien lo que estamos haciendo. Busquemos la forma de reducir este selectivo porque no vamos a recaudar lo que se está proyectando. Si nosotros dejamos ese incremento, que es aproximadamente un 16%, y que en enero ya se incrementa otra vez porque hay un ajuste por inflación, nosotros lo que vamos a estar logrando es una migración mayor al mercado ilícito y por ende una menor recaudación. Entonces a veces las proyecciones no son correctas, son proyecciones que tú las pones en un libro o pones en un cuadro, pero no se logran. Básicamente ese es nuestro planteamiento. Nosotros entendemos que la reforma como se está planteando es una reforma muy compleja porque no está sustentada sobre la base de números y de evidencias claras, y creo que va a dar mucho de qué hablar en estas comisiones de trabajo que se están creando. ¿Ustedes van a ir al Congreso, Circe? ¿Hay bueno, convocatoria estamos vista solicitando las pública? reuniones, no nos han confirmado. Entendemos que sí, que esta semana se van a estar reuniendo con nosotros. Hay vistas públicas el jueves, pero también habrá reuniones particulares con la comisión y también esperamos tener reuniones con los miembros del Congreso. Nosotros esperamos también tener reuniones, estamos organizando encuentros con legisladores de las zonas productivas del Ron Dominicano. Son nuestros legisladores, tienen que estar ahí con nosotros, acompañándonos, nuestros legisladores de las zonas productivas del Ron, porque estamos hablando, señores, de una industria emblemática de nuestro país que genera empleos y genera exportaciones, y que cada vez que nosotros estamos castigando con impuestos que sean regresivos, estamos castigando también a la supervivencia de la industria. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, y el consumo de alcohol, los romos. Yo estaba en el 95 en Curazao asesorando a unos políticos que perdieron. Y perdieron fundamentalmente por una medida. Ellos grabaron todo lo que tiene que ver con el snack bar, que era un colmadón aquí. Y bajaron el horario hasta las 11 de la noche. La gente se insurreccionó. Es decir, no ha habido consenso, pero tengo entendido que ustedes se reunieron con el ministro de Hacienda en su despacho. Así es. Y entonces le conversó con ustedes. Sí. ¿Y entonces? Bueno, nosotros entendíamos que se había escuchado nuestros planteamientos, inclusive habían algunos ministros que dijeron el ron no puede ser grabado adicionalmente. Miren, lo que pasa con los selectivos a las bebidas alcohólicas es lo siguiente. Fíjense que yo quiero que lo entienda cualquier persona común. A ver si lo entienden. Federico es muy bueno explicándole a la gente algo coloquial. Y con el tomando ron. Vamos a ver. ¿Qué pasa con una botella, por ejemplo? Tú tienes una botella de bebida alcohólica que puede ser, tiene dos tipos de impuestos. Un impuesto que es por grado alcohólico y tienes un impuesto por el precio. El precio va a depender, o sea, ese impuesto va a depender del precio del producto. El ron dominicano, por su naturaleza, por su forma de fabricación, es una bebida con mucho grado alcohólico, ¿verdad? Tiene más de un 37 grados de alcohol. Porque esa es la forma, la cultura dominicana, y la cultura del ron. Esa es la idiosincrasia y la forma en que nosotros producimos nuestra bebida autóctona. Por lo tanto, ya de por sí tiene mucha carga de ese impuesto. 37.5 grados mínimos de alcohol. Entonces, su precio no necesariamente es tan alto, sobre todo para aquel que lo consume la clase con menos poder adquisitivo. Por lo tanto, el peso que tiene el impuesto por grado alcohólico es mucho mayor. Entonces, cuando nosotros subimos el impuesto por grado alcohólico y no subimos el impuesto por el precio, estamos castigando más a la clase más desposeída. Por ejemplo, si nosotros subimos, por ejemplo, un whisky muy costoso, vamos a ponerle el ejemplo, un whisky
no quisiera poner... No pongan la marca. No, pero no voy claro. a mencionar la marca, Claro. pero voy a poner un whisky muy costoso que cuesta 50,000 pesos. Eso es muy costoso. Vamos a ponerle 20,000. Sí, pero hay de 50,000. Sí, hay, claro. Hay de 50,000. Y rones también. Y ron. También, claro. O vamos a poner un ron Ponga el de caso de un 50,000 pesos. Y ese ron le afecta, quizá le afecta lo mismo al ron, el de impuesto específico, que al ron de bajo precio. Le afecta el mismo porcentaje, o sea, el impuesto le afecta lo mismo. 100 pesos le afecta a uno y 100 pesos le afecta al otro. Pero si tú dejas el impuesto al valor en igual, tú no, le afectas lo mismo a los dos. ¿A quién afectaste más? Al de bajo precio. Al de bajo precio, claro. Entonces eso es lo que está pasando. ¿Y qué produce eso? ¿Qué produce eso? Que como el impacto es mayor para el de bajo precio, hay una migración hacia el ilícito porque el incentivo para lo ilegal es grande. Porque imagínense que una botellita que cueste 350 pesos, por ejemplo, de esa botellita que cuesta 350 pesos, aproximadamente 200 pesos son de impuestos. Una pregunta, Circe. Hay un incentivo para lo ilegal. En esa línea, ustedes han dicho recurrentemente que hubo desde el 2012 para acá una migración de unas botellas que se sumaron, digamos, a la contabilidad oficial del ron dominicano, pero sin embargo, en paralelo a eso, vimos el incremento de muertes por accidentes, por ingestión de bebida alcohólica adulterada. Últimamente no hemos visto, o está fuera de foco mediático, operativos en esa naturaleza. Siguen habiendo laboratorios clandestinos, destilerías clandestinas. ¿Cuál es el fuerte? ¿Contrabando, importación con contrabando o laboratorios clandestinos? ¿Y qué se está haciendo al respecto? Mira, el ilícito se plantea o se presenta de diferentes formas. La primera es, y esa es la que está en el día a día, es la evasión. La evasión es cuando tú encuentras, y está la evasión hasta inclusive de empresas que están hasta registradas, que es la que tú tienes que continuamente estar atrás de ellas. Esa evasión es la que tiene que estar controlando la DGI, buscando la forma de que no vayan a evadir, con un sistema de seguimiento, de tráfico, de que cumplan con sus deberes formales ante la Dirección General de Impuestos Internos. Pero hay otras inclusive que no declaran, que declaran una parte y venden sin declarar otra. Tú te das cuenta en el mercado cuando tú ves que hay una botella que se vende en el mercado con un precio que no se corresponde con los costos de producción. Por ejemplo, cuando tú te encuentras en el mercado una botella que te cueste menos de 200 pesos, tú dices, pero que no hay posibilidad. Si una botella para solo un impuesto te sale 200 pesos y tú la vas a comprar en menos de 200 pesos, ahí está claro que están evadiendo. Bien, entonces ese es uno de los ilícitos mayores. Después viene lo que es el ilícito de la tapa floja, ¿te acuerdas? Que es la falsificación. O sea, tú vienes, abres la botella, le echas otro líquido y falsifica. Esa es muy delicada porque te puede hacer daño a las marcas. Entonces, eso son fábricas clandestinas, tú pones otro tipo de bebida y le entra. Esa es muy... Entonces, para eso también tú tienes que tener algunas fábricas clandestinas. O sea, aparecen y de hecho las autoridades encuentran 2 o 3 en patios y a cada rato están haciendo operativos. Con el SECOM y el Ministerio de Industria y Comercio tiene operativos. Y los anuncia y hemos logrado, inclusive se están sometiendo casos, hemos tenido judicialización y tuvimos la primera condena de un caso recientemente. O sea que se ha avanzado mucho en ese sentido. Pero recordemos que nosotros tuvimos el cierre de las 2 destilerías en el 2021, producto del esfuerzo que se hizo
en la gestión del 2018-2019 y ese esfuerzo que se terminó, o sea, nosotros logramos cerrar y poder judicializar 10.000 millones de pesos con 2 destilerías en su momento, que eso fue lo que produjo que se combatiera el ilícito y logramos subir las recaudaciones en el 2020, 2021, después de la pandemia también. Pero, claro está, si nosotros bajamos la guardia y incentivamos otra vez la evasión y el ilícito a través de nuevos impuestos, es el temor. ¿Cuál es el temor nuestro? Nosotros hemos perdido en el mercado formal aproximadamente un 30%. Si nosotros seguimos aumentando, como dice Jaime Aristi, los impuestos, ya la curva del Laffer ya pasó, ya nosotros no podemos seguir aumentando, porque es que ya la eficiencia de la recaudación ya no se puede, ya llegó al tope. Entonces, lo que estamos diciendo es un llamado a la prudencia. Ya no hay forma de que tú recaudes más en los impuestos a las bebidas alcohólicas. Y en el caso específico del ron, es el más vulnerable, porque es la producción nacional. Entonces tú dirás, pero es que es bebida alcohólica. No, tú no puedes diferenciar al ron de las otras bebidas. Bueno, nosotros no estamos llamando a que tú me diferencies como ron, no me des un trato diferenciado, pero no estimules el ilícito subiendo el impuesto selectivo específico, que es el que sube el ilícito a la producción nacional. Entonces, busca la forma o de dejarlo igual o de inclusive hasta bajarlo, como decía Jaime Aristi. Él se atrevió a decírmelo. Pero sí, se propone que lo bajen. Y le digo, yo no me atrevo a proponer que lo bajen, pero no lo toquen por lo menos. Porque estamos hablando de que este impuesto sigue subiendo. ¿Entiendes? Entonces, esa es la preocupación. Al principio de tu exposición decías que hace algunos meses ustedes se habían aproximado al tema, habían hecho o habían mostrado sus preocupaciones ante lo que parecía venir, que era esta reforma fiscal. Pero ahora estamos en un momento en el que todos los sectores están peleando. Todo el mundo dice, a mí no me toquen. Ya yo estoy súper cargado, ya si me cargan más de impuestos, esto va a generarme un problema, va a generarle un problema al país, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los impactos inmediatos que ustedes sienten que va a tener la industria del ron y los impactos quizás en el mediano y largo plazo? Cosas que ya tú sepas, decisiones. Por ejemplo, leíamos un Andy Barres que decía hoy 7 parques de zonas francas han ya congelado la decisión de avanzar. En el caso de la industria del ron. Bueno, en el caso de nosotros está claro, nosotros tenemos una proyección que primero te va a incrementar el precio, te va a incrementar automáticamente en aproximadamente un 6 a un 9%. Eso tiene un pico, te incrementa quizá las recaudaciones en aproximadamente 6 meses. Y luego te empieza a bajar en un 12%. Nosotros tenemos una proyección de que te empieza a bajar en el primer año un 12% y la caída va a seguir. Y nosotros podríamos estar perdiendo en el mercado aproximadamente en una tendencia a la baja, en que ese 30% se convierte en aproximadamente un 50%, teniendo en cuenta que ya la desaparición ya de ese segmento de bajo precio. Porque ustedes, yo no sé si se han dado cuenta de que las industrias formales han ido saliendo de ese segmento de bajo precio. Sí, que no se consigue ron económico. Porque no pueden competir. Entonces están saliendo, entonces cada vez más se van yendo a un mercado más premium. Ese mercado más premium es muy selectivo, es muy mínimo y eso es menos empleo, menos ingresos. Importado. Y es básicamente exportación. Y lo que tú vas es a sustituir esa industria por una industria o de importación o una industria de mercado ilícito. Circe, la industria del ron, ¿de cuántos empleos genera y eso se podría ver afectado en caso de que se mantenga? Estamos hablando de 4.000 empleos directos y toda la industria de la caña que se produce para el ron dominicano, más que estamos hablando de que son aproximadamente 45.000 empleos. Y más las 15.000 millones de impuestos que se producen de la industria solo de la industria del ron, las exportaciones que generamos y los encadenamientos productivos que se generan.
La industria del ron además es la industria más emblemática de República Dominicana. Tú sales al país y donde quiera que tú te encuentres con una botella dominicana, es la industria que te hace sentir dominicano. O sea, si tú estás trabajando en marca país, tú deberías pensar en el ron dominicano. Entonces, ¿por qué lo que tú estás haciendo con una mano lo estás desbaratando con la otra? Lo que yo no entiendo es por qué las autoridades, sabiendo la realidad de lo que está sucediendo con el ron, se empeñan en poner un impuesto a esa bebida cuando tú tienes la más alta carga impositiva de toda Latinoamérica, el doble de toda Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué tú te empeñas en eso? O sea, porque si tú me dijeras que tú tuvieras una oportunidad, como en otro, pero tú tienes la tasa más alta de Latinoamérica, el doble. O sea, no existe un país que tenga esta tasa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué necesidad existe? Porque todo se hace científicamente, señores. Todo se hace sobre la base de algo. ¿No les compartieron datos de estudios a ustedes? No tenemos. Mira. Porque ellos han dicho que se han pasado 5 años estudiando esta reforma y que ellos han visto todo y que ellos tienen los análisis costo-beneficio de cada una de las medidas que están tomando. ¿A ustedes les han compartido alguna documentación científica que pruebe que ese... El argumento que nos da el ministro de Hacienda, y es el argumento que creo que ha dado a todo el mundo, y creo que en este mismo programa, en todo, es que todos tenemos que sacrificarnos. Okay. Pero es que esto no es un tema de sacrificio, señores. Esto es un tema de sacrificio. Esto no es un tema de sacrificio, esto es un tema técnico, esto es un tema de debate técnico. Bueno, acabamos, pero hay una cosa. Tú hablas de las externalidades negativas, está como fino. Me leí a Jaime Aristi hoy, él dice que usted está en un 60%, dice que no es negocio seguir para arriba, porque se va a revertir, que es mejor bajar. Pero no hay otras opciones. Una vez hubo un debate con el grado de alcohol y se inventaron la light, que ahora están diciendo, hablando ellos mismos en contra de la light, que la normal, y no podía hacerse esos rejuegos. Bueno, algunas veces se ha planteado precisamente ese balance entre el selectivo ad valorem y el específico, porque precisamente para evitar que haya una inequidad entre las bebidas alcohólicas y un desvío del consumo, que sea un desvío hacia bebidas que tienen menos grado alcohólico, porque lo que dice la industria, y tiene razón, es que cuando tú consumes alcohol, tú estás consumiendo alcohol. Tú consumes un traguito, si tú consumes un traguito, tú te consumes o 5 traguitos, es lo mismo, o sea, dependiendo de la cantidad que tú te tomes. Ahora bien, ¿qué pasa? En este caso, de lo que se trata es de mantener la equidad. Nosotros lo que estamos proponiendo es, si usted lo que quiere es recaudaciones, mantén por lo menos la equidad. Nosotros ahora mismo somos la bebida alcohólica con menor equidad, o sea, la que está en una situación de inequidad. Somos la que tiene mayor carga tributaria. Si usted necesita más recursos, piense en bajar la carga tributaria del ron, y si tiene que buscarla, búsquela por otra vía. Bien, estamos hablando de bebida alcohólica, pero también están grabadas las no alcohólicas, van a grabar. O sea, la azucarada. También, van los refrescos y ese tipo de cosas en el juego. El jugo. Los jugos, todo ese tipo de cosas. Gracias, Dirce. Te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros. Gracias a ustedes. Atentos. Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos enseguida. Diego Sosa, analista financiero, nos ha agarrado aquí tirando números. Pero él trae su propio numerito. Su tema: si me quedo en la zona de confort, puedo caer en deuda. Adelante, Diego. Así es, muy buenos días en estudios. Yo traigo este tema hoy sobre la zona de confort. Que en realidad, bueno, el tema es, si me quedo en la zona de confort, posiblemente caigo en deudas. El problema es que muchas personas están en una zona de confort, la cual yo adoro. Adoro esa zona de confort. Pero si no la aumento, va a ser muy posible que tenga que buscar más dinero para yo poder vivir en ella. Eso me va a llevar a deudas. Fíjate,
Hay una zona que es de confort, que le llamamos de confort, que es cuando uno se siente confortable, uno se siente bien. Y hay otra zona que es cuando uno se siente en conformidad. Yo estoy ganando una cantidad de dinero, póngale usted un número en dólares, $1000, y estoy ganando esa cantidad de dinero y con eso yo mando a mis hijos al colegio, yo compro en el supermercado y yo estoy bastante bien. El año que viene hay una inflación de un 5%. Ya los 1000 no me alcanzan, me aumentaron a 1020, pero necesito 1050. Me aumentó un 5% el costo de vida. Entonces mi zona de confort se va estrechando y se convierte en una zona de conformidad. ¿Cómo se aumenta la zona de confort? Bueno, fuera de la zona de confort existe algo que se llama la zona de aprendizaje. Y es que en el mundo nos pagan por lo que nosotros podemos aportar con nuestro conocimiento para solucionar necesidades que otros tienen. Pero yo trabajo en una empresa y yo no doy servicio al cliente, sino que, bueno, usted está solucionando una necesidad que tiene el dueño de la empresa de agrandar la empresa, de ganar dinero, etc. Si usted ayuda cada vez más en lo que usted realmente necesita, en lo que necesita la empresa, usted tiene más valor. Y para eso tiene que tener más conocimiento. Y no es experiencia. Mucha gente se pasa 20 años en un puesto y no aprende a hacer nada nuevo. Sí sabe hacer todo lo que se hace en ese puesto, pero no aprende nada nuevo. Y llega alguien y le pasa por encima porque tiene esa actitud de conseguir la aptitud para solucionar la necesidad del cliente que él tiene, que en este caso es su jefe o el dueño de la empresa. Por lo tanto, si yo estoy en una zona de confort y no me hago con las actitudes para lograr un aprendizaje que me lleve a progresar y ganar más que lo que es la inflación, posiblemente se estreche mi zona de confort y entre en una zona de conformidad donde yo tengo ese trabajo que gano $1000 y digo, ay no, pero de aquí yo no puedo salir, este trabajo es muy bueno para mí y yo si pierdo este trabajo entonces pierdo todo. Y entonces lo que voy es comprando cada vez menos en el supermercado, sustituyendo productos de un valor, de un costo por otros y comienzo a restringir en la casa algunas cosas y llego a esa zona de conformidad que llega un momento que también me va a hacer caer en deuda. Fíjate, la zona de confort te puede llevar a deudas y la de conformidad también si no la agrandas. Por lo tanto, consigue cada día más información que te lleve muy fuera de esa zona de confort, no fuera, sino ampliar la zona de confort para que tengas una vida cada día mejor. Y eso se hace con conocimiento que me lleve a poder venderlo y solucionar necesidades a mi cliente o a mi jefe, al dueño de la empresa. Nos vemos la próxima semana. Recuerda seguirme por las redes Diego Sosa Sosa para que tengas de esta y más informaciones. Nos vemos así la próxima semana. Bueno, gracias, Diego. Está tan claro que no merece preguntas. Si tú te mantienes en tu zona de confort, puedes caer en más lío, en más deuda. Entonces hay que tirar números ahora de algunos gustos, algunos lujos. Eso es lo que le llaman confort. Nos vemos el lunes, Diego.